Aunque no es muy frecuente, a veces algunos fanmods de Half-Life suelen asomarse tímidamente en nuestra plataforma de videojuegos favorita, permitiendo que se puedan jugar a través de Steam directamente. Este es el caso de Entropy Zero, Swelder o Minerva, entre otros pocos más. Fascinante. Jamás pensé que hubiera cosas así. Hoy hablaremos de Delta Particles, un mod para el primer Half-Life lanzado en Steam el 20 de diciembre de 2024, que ha sido bien recibido entre la comunidad, con críticas que superan el 95% de análisis positivos, lo cual es muy buena noticia. Se tiene constancia que la creación de este título inició alrededor de agosto de 2009, es decir, que a su desarrollador le llevó alrededor de 15 años sacar esta versión en Steam, superando el desarrollo de Field Intensity. Hubo una versión previa sacada en ModDB el 27 de octubre de 2021, de hecho, antiguamente se le conocía simplemente como Half-Life Delta. El juego está hecho por Yuri Epivantsev, o también conocido como XFi Alien, persona cuya nacionalidad es rusa. La historia de Delta Particles intenta ser algo más original dentro de los límites del motor Gold Source. En este caso, somos un científico llamado Nick Farrell, que trabaja como ingeniero técnico en la base Delta, un complejo que compite con Black Mesa en tecnología de teletransportación. Toda la instalación y su superficie usa texturas únicas con colores muy apagados, predominando en especial el gris y el morado. Esto le da mucha personalidad y se aleja de las texturas de stock que usa la mayoría de otros proyectos, consiguiendo que, por ejemplo, con una simple imagen podamos distinguirlo de otros mods. También se pueden ver que usan un traje de protección HV distinto, siendo morado en vez de naranja. De hecho, la imagen promocional que usa Delta Particles con el traje me recuerda muchísimo a Master Chief en la beta de Halo Combat Evolved. Necesito un arma. De todas maneras, la base Delta se ve afectada por la cascada de resonancia durante un experimento relacionado con el sistema de teletransportación, mientras abríamos un portal para que el personal científico viajase a Shen, lo que hace que los alienígenas que todos ya conocemos invadan el complejo y maten a todo el mundo. Nick se verá obligado a escapar de allí con vida con la doctora Diana, que es básicamente la waifu del mod con un papel similar al Dr. Rosenberg en Blue Shift. Delta Particles trae bastantes novedades, y no solo por el uso de sus texturas únicas. Para empezar, nos encontramos con nuevas variantes de zombies, como el Zombie Blood, que es un humano parasitado por un Headcraft que corre hacia el jugador. Es fácilmente reconocible por sus garras rojizas y su traje completamente salpicado de sangre oscura. También veremos comandos negros zombificados, que en este caso se comportan como el Zombie Blood, salvo que pueden activar su dispositivo de camuflaje, siendo difíciles de ver, especialmente en la oscuridad. También hay zombies con el traje de protección, que pertenecen a la base Delta durante nuestra instancia por Shen, pero no tienen ninguna habilidad extra y solo están ahí para aportar variedad a los combates. Y ya que mencionamos a Shen, merece la pena comentar que en este mundo fronterizo veremos colmenas alienígenas. Dentro de estas estructuras se esconden los avispones de los Alien Grunts, que salen disparados contra cualquier intruso que se acerque. Las colmenas pueden ser destruidas fácilmente con cualquier arma, de hecho dan un logro si consigues acabar con todas ellas en Shen. También nos toparemos con los androides de la versión alemana censurada de Half-Life, con un nuevo modelo. Estos acompañan a los marines en combate. Los de color amarillo serán nuestros enemigos, pero en contadas ocasiones descubriremos que en la base Delta también existen robots aliados de color blanco, que nos echarán un cable. Al parecer, la doctora Diana tenía uno que la escoltaba, mostrando cómo pudo sobrevivir a la invasión hasta reunirse contigo. En cuanto a las armas, conseguiremos algunas de Opposing Force como la llave inglesa o la Desert Eagle. También conseguiremos el M82, que es un fusil semiautomático con un papel prácticamente idéntico al rifle francotirador de Adrian Shepard. Conseguiremos un SMG equipado con silenciador que me recuerda bastante al subfusil M7 de Halo 2. No estoy seguro de qué tipo de arma es exactamente, así que si hay algún entendido en la sala, que me lo deje en los comentarios como siempre. También obtendremos lo que parece ser la Railgun de Quake 2, que dispara un poderoso rayo de plasma que mata cualquier cosa de un toque. Fijaos si es poderosa, que puede matar a un ictiosaurio de la misma. Su munición es escasa, así que asegúrate de que cada disparo cuente. Entre otras novedades, podemos destacar su renovado sistema de violencia, permitiéndonos desmembrar a los zombies o alienígenas e incluso volarles la cabeza de un headshot o de un golpe cargado con la llave inglesa. Tiene subtítulos al español, con los cuadros de texto de forma idéntica a Field Intensity, lo cual se agradece mucho para entender a la doctora Diana y lo que estamos haciendo en cada momento. Aunque he notado que no siempre aparecen, como por ejemplo en los momentos donde los guardias con problemas de sobrepeso nos hablan, pero estos usan las voces inglesas de los soldados EQ de Opposing Force, así que si estás familiarizado con sus líneas ya sabrás qué es lo que dicen. No estoy gordo, es que soy de constitución fuerte.
Al ser un mod alojado en Steam, tiene varios logros interesantes si quieres hacerte con el 100%. La mitad de ellos se consiguen simplemente pasándote el juego en normal, pero hay otros que requieren algo más de paciencia, como decapitar 125 enemigos o destruir 25 árboles de Shen. En cuanto al diseño de niveles, pues qué decir, me parece que es de sobresaliente, llegando a la altura de Half-Life Echoes. No me he perdido en ningún momento y a veces se presentan caminos opcionales para conseguir suministros extras o algún logro, como en una zona donde podemos recoger la escopeta muy pronto en la campaña si evitamos un par de tentáculos al ir y volver sin hacer ruido. Las áreas de Shen en la parte final del mod son increíbles y la skybox usada aporta un gran ambiente a todo el lugar, incluso su desarrollador se tomó la molestia de añadir nuevas plantas como flores pequeñas o setas gigantes que no estaban en el original Half-Life. Me recuerda bastante al Shen de Blue Shift con ciertos toques del remake Black Mesa. Hay acción constante, una pelea contra Gonarch y un Gargantua y algo de plataformeo al saltar de isla en isla. Quizás mi único punto en contra es que la última hora de juego tiene muy poca variedad de enemigos, ya que con todo tu arsenal, lo único que puede hacer el mod para ofrecerte un desafío decente es lanzarte continuamente Alien Grunts y Alien Controllers, y esto acaba siendo un poco repetitivo en mi opinión. No sé, habría sido interesante tener bebés gargantúas o variantes de élite de los Vortigauns que te hagan reaccionar más rápido para evitar sus rayos como hacen los mods Azure Ship o Residual Life. Delta Particles dura unas 6 horas tomándotelo con calma y debido a que tiene logros y especialmente uno que requiere pasárselo en modo difícil, yo diría que merece la pena rejugar la campaña una segunda vez si te quedaste con ganas de más. Me parece bien. Comentadas las novedades del mod, vamos a hacer un resumen rápido de lo que veremos en la campaña mencionando los puntos que considero más importantes, ya que hay muchas batallas de por medio en zonas que se prolongan casi media hora sin que la trama avance. Empezamos con Nick llegando al sector A, dentro de la base Delta, localizada en el estado de Nevada. No hay mucho que hacer antes del accidente y la interacción con los guardias y científicos es mínima, salvo echar una ojeada a las cámaras de seguridad y los carteles de las paredes. En la taquilla de Nick podemos encontrar un calendario con lo que parece ser una imagen de Master Chief de Halo 2, lo que me vuelve a hacer cuestionar si el traje de protección de Nick o su arte conceptual realmente es un guiño a su armadura en la beta del primer Halo. El traje de protección es completamente distinto al de Black Mesa, al igual que las estaciones de carga de salud y de armadura, o las baterías. Incluso la voz que le añadieron es masculina, dándole más personalidad al mod. Una vez que lleguemos a nuestro puesto de trabajo, veremos a la doctora Diana al otro lado del cristal, comentándonos que ha habido una mejora en la tecnología de teletransportación y que el nuevo dispositivo les permite transportar más personal a Shen a la vez. Por causas del destino, nuestro experimento y el de Black Mesa ocurren a la vez, permitiendo que los alienígenas de Shen se filtren y acaben invadiendo la base Delta también. Incluso veremos por unos segundos a Gordon en la cámara de pruebas durante el inicio de la cascada de resonancia. Tras recuperar la consciencia y sin un rumbo fijo, tendremos que escapar de las instalaciones. A veces nos encontraremos con otros supervivientes que interactuarán con nosotros, como un guardia rompiendo un cristal de una puerta atascada para que podamos pasar. Otras interacciones que demuestran el cuidado del juego es la reacción que tienen cuando ven un zombie por primera vez, mientras tú estás aún desarmado. Son eventos simples, pero añaden cierto encanto al ambiente y a la campaña. Apenas un par de minutos más tarde, conseguiremos la llave inglesa de Adrian Shepard, con un nuevo modelo. Los pasillos estarán llenos de headcrafts y zombies, incluyendo la nueva variante que mencioné antes, que corre hacia nosotros. Puede impresionar un poco, pero no son un problema tras conseguir la pistola. El guardia nos ayudará brevemente en esta sección hasta que caigamos por el hueco de un ascensor. Otro par de supervivientes de la base Delta vendrán a socorrernos, despertando posteriormente en una enfermería. Tras salir de allí con la pistola, nos esperarán varias zonas con más zombies y Vortigauns, sin nada interesante a comentar en cuanto a narrativa se refiere. Debo decir que pillé con muchas ganas este mod. Creo que el uso de texturas únicas es lo que lo hace destacar sobre otros proyectos en Gold Source. Al final no se diferencia mucho en cuanto a la misión de sobrevivir y escapar con vida, pero toda esa customización hace la experiencia más fresca y memorable. Es interesante mencionar que algunos ingenieros pueden recargar la batería de nuestro traje con algún tipo de aparato o dispositivo, a modo de inyección, si los encontramos repartidos por la campaña, y dan un logro si encuentras 3 de ellos. Hay una ley no escrita de que si haces un mod, siempre tienes que poner un zombie interactuando con una máquina de refrescos en algún punto del complejo, y Delta Particles no es una excepción tampoco. ¡Malditas máquinas! ¿Por qué no funcionan nunca?
Algo que noté es que a este juego le encanta usar a los Alien Controllers. En otros proyectos apenas los usan en un par de áreas y se olvidan de ellos, pero aquí son bastante recurrentes, encontrándolos tanto en la superficie como en el interior de la base Delta. Mucho más tarde descubriremos que la doctora Diana está viva, sospechará que el experimento en Black Mesa ha interferido con el nuestro, creando una brecha dimensional por la que se colaron los aliens. Planeará una misión para rescatar al personal que mandamos a Shen antes del desastre, pero también querrá salvar parte del material científico y moverlo a la superficie, mientras nos pide que rescatemos y ayudemos a los supervivientes que veamos por el camino. Se nota que la mujer que la dio voz no es de habla inglesa nativa, creo que por el tono diría que es rusa, pero le doy un pase, sigue siendo mejor que las voces usadas en Black Mesa Azure Ship. If you come across any, escort them to the surface with you. Your protection suit will keep you safe from environmental hazards. Seguiremos nuestro camino por el complejo. Hay un logro si consigues salvar a este científico antes de que el zombie lo mate. En la habitación de al lado podemos ver una pizarra pequeña con el dibujo de la pistola de rayos, que es básicamente la Railgun de Quake 2, que obtendremos más tarde en la campaña. Tendremos que escoltar a un guardia de seguridad por varios pasillos infestados de alienígenas para que nos abra la puerta a la estación de tren y tomar uno que nos lleva a la superficie. Un detalle que me gustó es que en un punto el guardia recoge una carga C4 para ponerla él mismo en la puerta y hacerla reventar. El tren nos llevará al sector B, los subtítulos nos revelarán algo más de información sobre la historia de la base Delta, mostrando que se especializan en los campos de tecnología robótica e investigación en física fotónica y cuántica, con Black Mesa siendo su principal competidor. Este complejo también trabaja en la creación de robots, tal y como ya se ha visto con uno que escoltaba a la doctora Diana, pero no creas que todos van a ser tus aliados, ya que los amarillos están del lado de los militares, tal y como veremos más tarde. En la superficie del sector B tendremos que eliminar un tentáculo rociándolo con líquido radiactivo de un gran bidón que se encuentra en un tren de carga. Tras girar la manivela y vertir todo el contenido podremos continuar nuestro camino. Poco después nos volveremos a reunir con Diana y su equipo. Nos comentará que necesitarán un vehículo para continuar con el plan de evacuación. Tendremos que ir a un depósito de trenes muy cerca de allí para manejar un vagón y llevarlo de vuelta. Por alguna razón, cuando me cayó un Alien Controller a mi vagón, empecé a perder vida sin ningún sentido. Estoy tan acostumbrado al motor Gold Source que por la experiencia que tengo, no hay nada más peligroso que un cadáver cerca del jugador mientras una plataforma se está moviendo. Mientras transportamos el material científico con el cristal de Shen al tren, seremos atacados por varios Vortigauns y Alien Controllers durante un par de minutos. Por suerte, tendremos un guardia y el robot de Diana ayudándonos un poco. Al terminar con ellos, Diana nos pedirá que nos reunamos con los marines, creyendo falsamente que están aquí para salvarnos, pero como buenos fans de Half-Life que somos, ya sabemos cómo va a acabar esto. A nivel de historia, no hay mucho que comentar por las siguientes secciones. Pasaremos por varias zonas subterráneas medio inundadas con zombies. En la superficie no dejaremos de combatir a las fuerzas militares de Shen, ocasionalmente siendo ayudados por algún científico o guardia que sobrevivió al accidente. También nos encontraremos mujeres asesinas de los comandos negros zombificadas. En una parte tendremos que desconectar la corriente para poder avanzar por un charco de agua y no morir electrificado. Al hacerlo, dejaremos que varias zombies asesinas escapen por una puerta que las contenía, aprovechando la oscuridad para sorprendernos con su dispositivo de camuflaje, una sección que me pareció muy original y me encantó. Pronto nos daremos cuenta que estos soldados efectivamente han venido aquí a silenciarnos y a robar toda la tecnología de la base Delta. Tras sortear un peligroso Gargantúa, que de hecho nos dan un logro si no lo matamos, volveremos a reunirnos con Diana. Estará sorprendida por lo que ha ocurrido, deduciendo que no son soldados del gobierno, sino mercenarios a sueldo que posiblemente trabajen para alguna organización secreta que roba tecnologías, pero más allá de esto el mod no lo explica a fondo. Nos pedirá que nos dirijamos al siguiente helipuerto y mandemos una señal de socorro. Con nuestra experiencia en combate estará segura de que lo lograremos, a pesar de que el camino va a estar plagado de marines y alienígenas. Quedaremos con ella para reunirnos más tarde en los laboratorios del sector F, ya que aún tenemos pendiente rescatar a los científicos que mandamos a Shen al principio del juego y saber qué les pasó. Al rato nos encontraremos con un generador de energía sobrecargado. Tendremos que desactivar los interruptores que le proporcionan energía y evitar una explosión mayor. Aquí nos encontraremos los zombies con el traje de protección morados de la base Delta, que no tienen ninguna habilidad extra en combate y son muy simples de matar.
¿Recordáis cuando os dije que también había robots que no eran nuestros aliados? Pues aquí veremos los que trabajan para estos mercenarios. Básicamente son los Robogrants de la versión alemana censurada, como comenté antes. Actúan muy parecidos a los de Sven Kopp, salvo que no explotan al ser destruidos. Mucho más tarde llegaremos al helipuerto con un Osprey desplegando marines. En un momento de la batalla me quedé sin misiles de lanzacohetes, y cuál fue mi sorpresa que el rifle francotirador lo puede destruir. No sé si es un bug o lo programaron así como una opción más para derribarlo. En la cabeza. Tras enviar la señal de socorro en la torre de radio, tendremos un largo camino por delante para volver a encontrarnos con la doctora Diana. La superficie estará plagada de combates entre los mercenarios y las fuerzas de Sen. En una de las estaciones de trenes abandonadas conseguiremos la pistola de rayos de un científico siendo capturado por un Bullsquid. Como ya dije al principio del vídeo, es un arma devastadora que puede matar prácticamente cualquier cosa de un tiro, pero su munición es muy escasa. Después de seguir abriéndonos paso, finalmente localizaremos a Diana en un túnel lleno de zombies. La pobre estará acorralada encima de unas cajas, evitando ser el siguiente almuerzo de ellos. Tras salvarla, nos dirá que es la única superviviente del grupo que queda. La misión de llegar al sector F y de salvar a los científicos de Sen sigue vigente, mientras vamos para allá escoltándola. Habrá momentos donde nos separaremos de ella temporalmente. But I think I can fit through the gap. Poco después llegaremos a los viejos laboratorios que nos teletransportarán a Sen. Después de que Diana se quite la ropa y se ponga el traje de protección, estaremos listos para ir al mundo fronterizo y salvar a nuestros colegas. No te preocupes, que no miro. Pero no todo siempre sale bien. Mientras el teletransporte prepara el viaje, los mercenarios llegarán interrumpiendo el proceso y tratando de evitar que huyamos. Esto provoca que nos separemos de Diana, acabando en Sen solos y por nuestra cuenta. En Delta Particles, las secciones de Sen se nos presentan de una forma más detallada de lo que estamos acostumbrados a ver en otros mods. Casi diría que sería el equivalente a si Half-Life Echoes hubiese tenido un capítulo por esta dimensión alienígena también. Nos esperan varios momentos donde tendremos que ir saltando de isla en isla, con túneles subterráneos vigilados por torretas moradas, de las que ya vimos solamente en el primer capítulo de Sen del original Half-Life. También combatiremos contra colmenas alienígenas exclusivas de este mod, que disparan avispones de los Alien Grants. No podría faltar tampoco una pelea intensa contra un Gargantua y una Gonarch. En general, esta recreación de Sen es un deleite visual y quedé muy satisfecho, pero como ya dije antes, siento que se quedó un poco corta en variedad de enemigos, porque se me acabó haciendo muy pesado combatir contra Alien Controllers, Vortigauns y Alien Grants en casi todos los encuentros. Mucho más tarde encontraremos a Diana escondida en una pequeña instalación construida por la base Delta. Se dará cuenta que todo ha sido inútil, ya que todo el personal ha fallecido o ha sido zombificado por Headcrafts. Sabiendo que nuestra misión de rescate no tenía ningún sentido, no nos quedará más remedio que volver a la Tierra. Diana preparará el teletransporte de vuelta, mientras la tendremos que defender de los alienígenas. Me recordó mucho a la batalla final de Decay, donde teníamos que proteger el satélite. Lamentablemente, no hay un jefe final como tal, ya que todo lo que nos quedará por hacer es matar Vortigauns y otros aliens que aparezcan para evitar nuestra huida. Una vez que el teletransporte esté preparado y saltemos primero, Diana nos seguirá, dándonos un encantador abrazo para asegurarse que no nos separamos de nuevo en el proceso. Kiss me. Los créditos aparecerán, mencionando a varios usuarios que colaboraron en el proyecto, incluyendo a Free Slave, que es el creador de Half-Life Fiel Intensity. Al volver a la base Delta, veremos que todo ha sido consumido por la flora de Sen. No se sabe el tiempo que hemos estado fuera, pero es lo suficiente como para que todas las plantas hayan invadido todas las superficies. Incluso un tentáculo parece haber muerto atrapado entre la biomasa. Después de que Diana abra la puerta, nos daremos cuenta de la situación. Parte de la base ha sido asimilada a Sen, lo que quiere decir que no hemos vuelto a casa. Delta Particles acaba así, en un misterio sobre lo que le pasará a Nick y a Diana ahora que siguen atrapados en el mundo fronterizo con sus destinos sin resolver. En conclusión, estamos ante un mod hecho en Gold Source que ofrece una experiencia sólida con un gameplay que aporta novedades y un ambiente de sobresaliente. Su duración es perfecta para un mod tan detallado y siendo gratis, salvo algunas cosas muy menores como la falta de variedad de enemigos en la última parte, cumple con creces lo que esperas de un mod para Half-Life y se merece sobradamente estar en la plataforma de Steam. En cierta manera, no dejo de pensar que Delta Particles podía haber sido el hostile takeover que nunca tuvimos, ya que originalmente iba a ser una expansión oficial que después se canceló.
Solo se sabe que íbamos a estar en otras instalaciones y que los personajes de Team Fortress Classic harían acto de presencia. El hecho de que tenga sus propias texturas le da mucha personalidad y lo separa de los ambientes ya acostumbrados en Black Mesa. Lo recomiendo encarecidamente si aún no lo habéis probado, especialmente porque tiene subtítulos al español. También me hubiera gustado que el final fuese distinto, quizás se podía haber hecho que el teletransporte nos dejase en Ciudad 17 unos 15 o 20 años más tarde del desastre, sin depender de G-Man. En este caso, el ver que nunca escapamos de Sen como que no me llegó a impactar tanto. De todas formas, me vuelvo a repetir, si no habéis jugado a Delta Particles, hacedlo, yo creo que no os va a decepcionar en absoluto y sabe hacerse destacar sobre otros mods. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.